¿Alguna vez has sentido un dolor tan profundo que parece que te arranca el alma? Un dolor tan abrumador que parece que Dios está lejos, que el sufrimiento nunca terminará. La historia de Rispa, una madre que enfrentó la crueldad del mundo y la injusticia de los hombres, conmoverá tu corazón y te revelará un poderoso secreto de la justicia de Dios. La Santa Biblia, a través de esta narración olvidada, trae un mensaje de fe, perseverancia y esperanza que pocos conocen, pero que puede transformar tu vida espiritual hoy. Imagínense perderlo todo, sentirse humillado y abandonado, y aún así realizar una vigilia de oración como una verdadera alabanza silenciosa al Señor. Rispa nos muestra el poder de la oración y la fe que perdura incluso en el silencio de la noche más oscura. Nos enseña que incluso en ausencia de justicia humana, Dios está observando, y su palabra promete que ninguna lágrima será olvidada. Salmo 56:8. Si estás pasando por un momento difícil, te sientes olvidado o agraviado, este vídeo es para ti. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo la vigilia solitaria de Rispa activó un milagro espiritual, un testimonio cristiano que todavía resuena en las páginas de la Biblia y nos recuerda el propósito de Dios para aquellos que no se rinden, incluso en los tiempos finales. Profundicemos juntos en nuestro estudio bíblico, reflexionemos sobre las parábolas de Jesús y encontremos en la armadura de Dios la fuerza para ganar las batallas invisibles de la vida. Antes de comenzar, un recordatorio importante. Muchas personas ven los videos del canal, pero aún no se han suscrito. No lo dejes para después. Haz clic en suscríbete ahora y activa la campanita para recibir mensajes de fe, devocionales y reflexiones del día que fortalecerán tu vida cristiana y tu caminar con el Espíritu Santo. Ahora, sumerjámonos en esta poderosa historia y sintamos la sanación espiritual que Dios tiene reservada para ti. Fue una época de crisis, un tiempo en que el pueblo de Dios, acostumbrado a ver milagros y provisión, ahora se encontraba rodeado de escasez. 3 años de sequía. No fue solo la ausencia de lluvia, fue la ausencia de bendición. Imagínate despertar y ver la tierra agrietada, los animales muriendo de hambre y los cultivos muriendo. La nación de Israel, elegida y separada por Dios, estaba viviendo un tiempo de juicio. Y es en este escenario de desesperación que la Santa Biblia nos presenta la escena que precede a la historia de Rispa, una mujer cuyo testimonio cristiano silencioso y firme cambiaría el destino de toda una tierra. La palabra de Dios nos muestra en 2 Samuel 21 que David, al darse cuenta de que su sufrimiento continuaba, decidió buscar respuesta. Él consulta al Señor. Aquí vemos algo esencial para la vida cristiana. En tiempos de escasez, no es la desesperación la que debe guiar nuestras decisiones, sino la oración. La respuesta de Dios, sin embargo, fue dura. Es por culpa de Saúl y de su familia sanguinaria. Él mató a los gabaonitas. 2 Samuel 21:1. Listo. Se ha revelado la raíz de la sequía, el pecado no confesado, la injusticia oculta. Y no fue un error común. Saúl, al tratar de fortalecer su reinado, rompió un juramento sagrado hecho por los israelitas siglos antes con los gabaonitas, descendientes de los amorreos. Aún con el paso del tiempo, Dios no se había olvidado del pacto roto. Aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que el tiempo borra los pecados, pero la justicia divina no es como la justicia humana. Ella es eterna, perfecta y llena de propósito. Cuando ignoramos los principios de la palabra de Dios, estamos abriendo la puerta para que se manifieste el juicio espiritual. Y a veces eso viene en forma de escasez, ya sea física, emocional o espiritual. Entienda algo importante. David no buscó culpables entre el pueblo. Buscó la causa en la presencia de Dios. En un tiempo en que todos buscaban soluciones humanas, David nos enseña que la respuesta a cualquier crisis está en el estudio de la Biblia, en la reflexión del día con el Espíritu Santo, en el ayuno y la oración. La sequía era visible, pero la raíz estaba oculta en el pasado. ¿Cuántas personas viven hoy en día en la escasez sin saber por qué, sin darse cuenta de que están cosechando los frutos de decisiones que no se alinean con el propósito de Dios? ¿Y cuántas veces el milagro no llega porque todavía hay asuntos espirituales sin resolver? La vida cristiana requiere discernimiento. El Apocalipsis nos advierte que vendrán tiempos difíciles, pero Dios siempre revela la causa a quienes le buscan con fe sincera. David va a los gabaonitas para hacer las paces. Exigen justicia, no en oro ni plata, sino con la vida de 7 descendientes de Saúl. Una petición que a primera
primera vista parece cruel, pero que, en el contexto de la justicia divina, tiene un enorme peso simbólico. Es como si cada uno de estos niños llevara no solo sangre real, sino también el peso de una deuda espiritual heredada. Esto nos hace reflexionar. ¿Estamos cargando cargas que no son nuestras? ¿O estamos sembrando consecuencias que nuestros descendientes cosecharán? La Santa Biblia nos recuerda que los hijos no llevarán el pecado de sus padres. Ezequiel 18:20. Pero también deja claro que hay un impacto espiritual generacional que necesita ser abordado con oración, perdón y alabanza genuina. Así comienza la historia de Rizpa. Pero antes de que podamos entender su dolor, necesitamos entender la gravedad de la situación. No fue solo una crisis social, fue una crisis espiritual. El pueblo estaba en pecado, el liderazgo anterior había fracasado y ahora se cobraría el precio. Pero incluso en este escenario de juicio, vemos el cuidado de Dios al sacar a la luz lo que estaba oculto. El Espíritu Santo no permite que la injusticia permanezca oculta para siempre. Y es en este proceso doloroso, pero necesario, que Él nos conduce a la sanidad espiritual, a la salvación y a la restauración. Por eso, nunca desprecies un momento seco en tu vida. Podría ser una señal de que Dios está listo para tratar algo profundo. Y fue precisamente este tratamiento el que preparó el terreno para el acto más conmovedor de Rizpa. Rizpa era una mujer que probablemente ya conocía el peso del rechazo. Concubina de Saúl, vivía a la sombra de un poder que realmente no le pertenecía. Ella no era una reina, no era una esposa, era solo un peón en los juegos políticos del palacio. Pero lo que pocos sabían era que dentro de ella estaba el corazón de una madre. Y cuando los gabaonitas exigieron justicia, 7 hombres de la casa de Saúl fueron escogidos para morir, entre ellos 2 hijos de Rizpa, Armoni y Mefiboset, que no debe confundirse con el hijo de Jonatán. David, movido por la urgencia de calmar la tierra, entregó a los jóvenes. Fue un decreto seco y necesario, pero para una madre fue el comienzo de una agonía que ningún corazón está preparado para soportar. Es fácil leer este pasaje como un mero relato histórico, pero detengámonos a pensar qué significó para Rizpa ver cómo se llevaban a sus hijos para ser ejecutados. No cometieron ningún delito, estaban pagando por algo que no habían hecho. La injusticia de la situación a los ojos humanos era brutal, y es aquí donde la historia toca las heridas más íntimas de nuestra fe, porque muchas veces el dolor toca a nuestra puerta sin explicación. Los justos sufren, los inocentes son sacrificados y el alma clama por respuestas que parecen no llegar. Rizpa vio que sus hijos eran entregados como ofrenda de justicia, pero para ella eso no fue justicia, fue la ruptura de su mundo. La palabra de Dios nos muestra que hay momentos en que el silencio del cielo es el campo donde nuestra fe será probada hasta el límite. La muerte de los hijos de Rizpa fue pública. Los colgaron en el monte delante del Señor, y sus cuerpos quedaron allí, expuestos, sin enterrar, algo impensable en la cultura hebrea. Esto añade otra capa al dolor. Además de la pérdida, estaba la vergüenza, el dolor inconsolable, la exposición. ¿Cuántas madres lloran hoy por los hijos que perdieron, ya sea por la muerte física, por el mundo, por las drogas, por el crimen? ¿Cuántos cuerpos espirituales cuelgan ante los ojos de la sociedad y, sin embargo, nadie se mueve para cuidarlos, para enterrarlos con dignidad, para acoger los corazones que sangran en silencio? La historia de Rizpa resuena como el llanto de las madres que la sociedad insiste en ignorar. Pero Dios lo veía todo. El mismo Dios que exigió justicia para sanar la tierra, también miró el corazón de una madre. Aquí se revela el misterio de la soberanía divina. Él es justo, pero también es compasivo. Corrige, pero no desprecia. Y el sufrimiento de Rizpa no sería en vano. Su nombre, que hasta entonces podría haber sido olvidado como el de cualquier concubina, sería recordado para siempre en las Escrituras como símbolo de amor incondicional, perseverancia y fe. Porque aún en medio del decreto de muerte, hubo una mujer dispuesta a permanecer. Cuando hablamos de Rizpa, no solo hablamos de una madre, estamos hablando de un intercesor silencioso. Todavía no había actuado, todavía no había montado su vigilia, todavía no se había enfrentado al sol y a la noche, pero el sufrimiento ya la había separado de lo común. A veces el dolor es lo que nos impulsa hacia el propósito. A veces el valle de la humillación es donde Dios planta la semilla de la eternidad. Los hijos de Rizpa fueron entregados como ofrenda de justicia humana, pero lo que estaba por suceder demostraría que en el
cielo, las lágrimas de una madre tienen un valor que nadie en la tierra puede medir. La Biblia nos dice que Rispa, al ver a sus hijos colgados, tomó un cilicio, símbolo de luto y arrepentimiento, y lo extendió sobre una roca. Allí, en ese lugar de exposición y vergüenza, estableció una vigilia. Sola, se sentó ante los cuerpos de sus hijos y de las otras personas ejecutadas y permaneció allí desde el comienzo de la cosecha de cebada hasta que la lluvia cayó del cielo. Esto podría significar semanas o incluso meses, y durante todo este tiempo, Rispa se negó a dejarlos a merced de las bestias o las aves. Luchó contra lo natural y lo espiritual, contra el abandono y el olvido. Con un trozo de tela y la fuerza de su amor, se convirtió en centinela de lo imposible. Imagina las noches frías, los días abrasadores, el olor a descomposición, el silencio de la soledad. Rispa no gritó, no pronunció discursos, no clamó por justicia con palabras. Su sola presencia era un clamor. Era como decir: si no puedo evitar que mueran, evitaré que sean olvidados. Alejó a los cuervos, espantó a los chacales, resistió al tiempo, al hambre y al desprecio. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos quedado allí tanto tiempo? ¿Cuántos no se habrían dado por vencidos ante tanto dolor? Pero Rispa nos enseña que hay una fuerza que solo el amor de una madre conoce. Una fuerza que viene de dentro, que trasciende el orgullo, el miedo e incluso la lógica. Se quedó porque sabía que alguien necesitaba honrar la memoria de aquellos que ya no podían defenderse. Y este silencio grita más fuerte que 1000 voces. Ella no fue ante el rey. Ella no hizo ningún ruido en las puertas de la ciudad. Ella no lanzó ninguna maldición. Rispa simplemente se quedó, y al quedarse movió cielo y tierra. Tu dolor se convirtió en altar. Tu resistencia se convirtió en profecía. El saco que extendió sobre la piedra no era solo un refugio, era un acto litúrgico, un símbolo espiritual. Fue como si dijera: aunque el mundo te ha condenado, yo te cubro con mi amor. Es imposible no recordar cómo Dios también cubre de gracia a su pueblo, incluso cuando el mundo lo condena, como Jesús, que en silencio, en el Calvario, permaneció suspendido entre el cielo y la tierra, y el Padre lo contempló también en silencio. Rispa se quedó hasta que empezó a llover. La lluvia en la Biblia representa la bendición de Dios, la respuesta del cielo, la restauración de la tierra. Ella sabía que en el tiempo de la cosecha se necesitaba agua, y la tierra no produciría a menos que se apaciguara la ira de Dios. Así también su vigilia se convirtió en intercesión. Ella no era una profetisa, no era una sacerdotisa, pero fue usada por Dios como una voz viva. Su resistencia conmovió incluso el corazón del rey. El cielo se mueve por acciones que nadie ve. El cielo escucha las oraciones sin palabras, y el tiempo de la respuesta comienza cuando la fe insiste en permanecer. Y cuando finalmente cayó la lluvia, Rispa no solo vio la tierra restaurada, también vio que su dolor desencadenaba un movimiento que cambiaría el curso de la historia. La mujer ignorada, olvidada, herida, rechazada, fue la única que permaneció hasta el final, y su vigilia se convirtió en un recuerdo eterno en las páginas sagradas. Porque Dios ve a los que lloran en silencio. Dios honra a los que se quedan. Dios responde a quienes no se dan por vencidos, incluso cuando ya no queda nada por hacer, excepto amar. El silencio de Rispa rompió el ruido de los palacios. Su dolor, su fidelidad, su entrega, todo ello subió como un grito al cielo y finalmente llegó a oídos del rey David. La Biblia nos dice que cuando David supo lo que había hecho Rispa, hija de Aja, se conmovió profundamente. Y entonces ocurrió algo extraordinario. El rey dejó lo que estaba haciendo para atender los cuerpos de aquellos que ya habían sido olvidados por todos, excepto por una madre. David mandó traer los huesos de Saúl y de Jonatán, y también los de los hijos de Rispa y los otros que habían sido muertos. Les dio un entierro apropiado, algo que nunca antes se les había concedido. Este gesto de David no fue solo administrativo, fue un acto de honor, un acto de justicia tardía pero divina. Rispa, sin decir una palabra, le había recordado al rey la humanidad detrás de la política, la sangre detrás de las alianzas rotas, la dignidad detrás de los castigos impuestos. La acción de David revela un corazón que aún podía ser conmovido. Es más, revela que incluso en tiempos de realeza, poder y guerra, Dios todavía usa las acciones de una mujer humilde para conmover a los líderes de la tierra. El corazón de Rispa, desgarrado por el dolor, conmovió el corazón del rey y sobre todo conmovió el corazón de Dios. Después de que David enterró los huesos de Saúl, Jonatán y los 7 hombres ejecutados,
ejecutados. La Biblia dice: después Dios mostró su misericordia con la tierra. 1 Samuel 21:14. Ya ves, no fue solo la acción política la que solucionó la sequía. No fue solo el entierro formal lo que trajo la lluvia. Fue el ciclo completo de arrepentimiento, justicia y honor. Fue el eco de la intercesión silenciosa de una madre. Fue la atención que el rey prestó al dolor, lo que muchos ignoraron. Fue el gesto que puso fin a una maldición, no por la fuerza, sino por compasión. Es como si el cielo dijera: ahora sí, la tierra puede florecer porque alguien se preocupó por los olvidados. Este episodio nos enseña que lo que se hace en secreto tiene poder en lo espiritual. Rispa no apareció en público ni exigió una audiencia con el rey, pero Dios estaba mirando. El cielo mismo estaba presenciando, y cuando David se puso de pie y reconoció el valor de lo que ella había hecho, el ciclo se rompió. A menudo, el milagro que esperamos llega por caminos impensables. La respuesta que buscamos llega a través de una mujer sentada en una roca, protegiendo los cadáveres con un trozo de tela. Dios no necesita multitudes, necesita fidelidad, y cuando se encuentra, incluso en la soledad, su favor desciende como la lluvia sobre la tierra seca. Al enterrar a los hijos de Rispa, David hizo más que simplemente hacerle justicia a una madre. Selló un ciclo espiritual. Reconoció que su sufrimiento no podía ser ignorado. Comprendió que hay dolores que exigen reparación, no por la ley de los hombres, sino por la justicia de Dios. Por lo tanto, Rispa no solo cuidó de sus hijos, sino que también enseñó a un rey. Ella trajo sanidad a una nación y nos dejó una lección eterna. El amor persistente de una madre puede transformar hasta el corazón de un rey y hacer llover en tiempos de sequía. La historia de Rispa es, a primera vista, una tragedia, pero a la luz de la espiritualidad se revela como una de las narrativas más poderosas de intercesión, honor y transformación. Ella nos invita a mirar más allá del sufrimiento, a ver lo que Dios ve en las lágrimas que caen cuando nadie mira. Rispa no tenía poder, ni título, ni voz pública, pero había algo que el cielo no ignora: un corazón fiel, un dolor legítimo y una determinación que no se rinde al olvido. Ella nos enseña que no hay fuerza más poderosa que el amor de alguien que se niega a rendirse, incluso ante la muerte. Espiritualmente, Rispa simboliza el papel de la intercesión silenciosa. Ella no gritó, no protestó, no desafió a las autoridades con palabras, pero permaneció allí. Y quedarse es muchas veces el grito más grande que podemos lanzar. ¿Cuántas veces estamos llamados a velar en silencio, mantener la fe cuando todo parece perdido, conservar algo o alguien que todos los demás han abandonado? Rispa nos muestra que la constancia frente al dolor es una oración viva que sube como incienso a los cielos. Nos revela que la verdadera fe no depende del escenario, sino de la perseverancia. También hay un profundo simbolismo en el tiempo de la cosecha. Los cuerpos fueron expuestos durante la temporada en la que se suponía que la tierra debía producir fruto, y aún así todo estaba seco. Nada floreció, nada brotó, porque había una injusticia gritando desde la tierra. Esto nos lleva a la idea de que no puede haber verdadera cosecha cuando hay sangre inocente clamando justicia. Dios no tolera la indiferencia. La sequía espiritual, emocional o incluso material a menudo está relacionada con áreas de nuestra vida en las que todavía hay problemas sin resolver, con Dios, con los demás o con nosotros mismos. Rispa, sin saberlo, activó un proceso de restauración nacional, porque donde hay dolor reconocido y se hace justicia, la bendición vuelve a caer como lluvia. Otra lección simbólica es que Rispa representa a aquellos que no se dan por vencidos con aquellos que han sido considerados perdidos. ¿Cuántos niños tenemos en nuestras vidas, sean personas, proyectos, sueños, que otros ya han juzgado como muertos, insepultos, sin valor? Y Dios nos llama a velar por ellos, a protegerlos de la vergüenza, a mantener viva su dignidad, incluso cuando todo parece haber terminado. La actitud de Rispa refleja el corazón mismo de Dios, un padre que nunca se da por vencido con sus hijos, incluso cuando han caído, incluso cuando ya no pueden defenderse. En definitiva, hay una lección eterna aquí. Los ojos de Dios no están solo en los tronos, sino en las rocas donde las madres lloran en silencio. Él ve detrás de escena la fidelidad, el sufrimiento no televisado, el dolor sin aplausos, y Él responde. La historia de Rispa nos desafía a ser como ella, firmes, leales, valientes, incluso cuando todo parece perdido, porque es en este tipo de fe que Dios se manifiesta. No
no en actos grandiosos, sino en la resistencia silenciosa, en el amor que no se desvanece, en la justicia que nace de la compasión. Y así, hasta el día de hoy, Rispa sigue siendo una de las mujeres más impactantes de las Escrituras, no porque habló en voz alta, sino porque se mantuvo firme hasta que el cielo respondió.